Gloria a Dios, bendito sea nuestro Padre poderoso. Viene, amados hermanos, la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones para que sea la palabra de Cristo edificando nuestras vidas. Dios les bendiga. Aleluya. Queda con ustedes la hermana Cristi. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Siento un silencio, hermano. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y es su nombre? Gloria a Dios. Más fuerte, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y es su nombre? Gloria. Eso. Ahora sí el Señor dice que son mis hijos. Bien, nos vamos a poner de pie, hermanos, para abrir nuestras Biblias y meditar en la palabra que el Señor nos ha dado para esta noche. Para eso les invito a que se pongan de pie. Vamos a buscar en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 al 17. Cuando lo tengan, me dicen amén. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, y alabar y glorificar tu nombre un jueves más. Gracias por la oportunidad que nos das a las mujeres, Señor, de ministrar en este día. Sabemos que tú estás aquí entre medio de nosotros, Señor, y sabemos que eres tú, Señor, el que nos va a hablar a través de tu palabra. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sean palabras suyas, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí y no sea mi carne, Señor. Ayúdanos a entender, a ser sensatos y sabios, Señor, retener esta palabra y poderla poner en práctica, empezando por mi vida, Señor, y luego por la de cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, a mí me gustaría iniciar, hermanos, esta enseñanza haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. Y la pregunta es la siguiente: ¿ustedes saben cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas? Levanten la mano si tienen claro cuál es ese propósito que Dios tiene para su vida. Aleluya. Levanten la mano si tienen claro ese propósito. Hermana Sandra, escuché un poquito que dijo que la salvación era un propósito. Así es, un propósito de Dios es que nosotros seamos salvos y que tengamos vida eterna. Pero si se fijan, casi nadie
Y este es un problema muy grande que atraviesan todas las iglesias, que atraviesan todos aquellos que nos llamamos cristianos. Si le preguntamos a alguien así de repente y le decimos, hermano, ¿y usted sabe a qué vino a esta vida? La mayoría dice, se queda pensando. Bueno, yo digo que yo quiero tener una familia, bueno, esas son metas personales y está bien. Pero el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es algo que va mucho más allá de lo que nosotros hacemos en este mundo con nuestra vida. Es algo más espiritual y eterno, muy diferente. Por eso, quiero que nos basemos en este versículo tan precioso de Efesios, en donde nos llama a que seamos diligentes, que no actuemos como necios y que seamos sabios, aprovechando bien el tiempo, para que, siendo entendidos, podamos conocer la voluntad del Señor. Como cristianos tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es muy importante, que tengamos clara cuál es nuestra identidad. Aleluya. Para entender esto, hermanos, quiero que nos vayamos a muchísimos y miles de años atrás, que fue cuando nuestro Dios creó esta tierra, nos creó a cada uno de nosotros y todo lo que podemos ver. Sabemos que Dios tiene muchos nombres. Le conocemos como el Shaddai, le conocemos como el Abba, que es el Padre, Elohim, hay muchos nombres. Pero también sabemos que Dios es el principio y el fin. ¿Alguien sabe cómo se le denomina a este título? ¿De qué otra forma se le dice que Dios es el principio y el fin de las cosas? Alfa y Omega. Exactamente. Entonces, nuestro Dios, en todo lo que Él ha hecho desde su creación hasta el tiempo actual en el que nosotros vivimos, nos ha dado a demostrar que Él es soberano en su voluntad sobre nosotros, los seres humanos, y sobre todo lo que Él ha creado. Entonces, Dios nos creó con un propósito desde el inicio de la creación, no solamente en el nacimiento posterior de cada uno de nosotros, sino que ya desde el inicio de la creación ya la humanidad tenía un propósito. El propósito original era muy diferente al que se encaminó la humanidad por una toma de decisión errada, por decirlo así. Y ya sabemos cuál es esa, ¿verdad? Así que quiero que vayamos, hermanos, nos vamos a leer mucho la Biblia y veamos el libro de Génesis. Nos vamos a ir al capítulo 2, versículos del 16 al 17. Vamos a partir de ahí para saber nosotros cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Muchas veces nosotros nos vemos, hermanos, ante situaciones diarias en las que tenemos que tomar decisiones. De hecho, la vida es tomar decisiones. Desde que nacemos, vivimos en un mundo en donde diariamente estamos constantemente tomando una decisión. Cuando usted se levanta, usted decide cuál es la ropa que se va a poner ese día, cuáles son las actividades que va a realizar. De hecho, algunos que son bien ordenados ya desde un día antes tienen agendado y mañana voy a hacer esto. Pero eso es parte de una decisión que usted tomó, de cómo iba a armar su día. Bien, en el libro de Génesis vemos que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una instrucción clara que Dios le estaba dando a Adán y a Eva, ¿verdad? Que fueron los dos primeros seres humanos que estuvieron en nuestra tierra. Dios fue bien claro y les dijo que no podían comer de determinado fruto, y nosotros ya sabemos en qué terminó todo esto y cómo va la historia. La situación aquí es la siguiente. El tema de esta noche es: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta muy importante. Por eso les decía yo al principio, ¿cuál creen ustedes que es la voluntad que Dios tiene para sus vidas? Y casi nadie lo va a entender. ¿Por qué? Porque tenemos ideas vagas de que, bueno, Dios quiere que yo me salve. Eso es perfecto, muy bien. Sí, es un propósito. Pero no solamente es eso. Y ese es el problema que nos ha llevado en una decadencia espiritual y en una decadencia social y moral. Por eso vemos una sociedad que está
prácticamente moralmente destruida, hermanos. Nosotros ponemos los ojos en el mundo ahorita, vemos la sociedad en la que vivimos, es un desastre, esa es la palabra, es un desastre y no va a mejorar. Hay gente que dice, no, es que tenemos que orar para que Dios mejore las cosas. Mira, si usted lee la Biblia, usted sabe que esto no va a mejorar. Aleluya. Como seres humanos nos gusta alentarnos a nosotros mismos y a nuestra carne y decir que todo va a estar bien. De hecho, siempre decimos, no, esto va a mejorar, que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios, cuando da una palabra, la cumple. Y Él ha dicho que todo este mundo va a pasar, que esto no es permanente y que las cosas realmente no van a mejorar. Ahora bien, eso no va a ser pesimistas, no, nos tiene que hacer, como dice Efesios, diligentes. Ahí está, tenemos que ser diligentes en este tiempo tan difícil. Ahí nos decían, no anden como necios porque los días son malos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Ya partimos del hecho de que Dios desde el inicio de la creación, Él nos ha dado instrucciones. En ese momento esa instrucción fue dada por la palabra audible, la voz audible de Dios. ¿Tenía, después una pregunta, ¿tenía Adán y Eva una Biblia? No. ¿Sabría leer y escribir Adán y Eva? No podían. Entonces, muchos dirían, ay, pero entonces, ¿en qué se podían basar ellos para decidir? Si ellos no tenían, ay, pero tenían algo mejor, hermanos, que era la presencia de Dios que se paseaba en ese pueblo. Si ellos tenían una duda, le preguntaban personalmente a Dios y Dios les contestaba. Ese era el acceso que ellos tenían. Nosotros ya no tenemos, sí tenemos ese acceso a Dios a través de la oración y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia. Pero escuchar la voz audible de Dios no es todos los días, no es para cualquier persona. Usted me dirá, ay, hermana, que he oído que Dios le habla, ¿por qué no? Pues Dios no habla solo por hablarle a alguien audiblemente. Él tiene un propósito para hablarle audiblemente a alguien, no lo va a hacer a la boca. Entonces, volviendo al hecho de que se le hablaba a Adán y Eva, la palabra directa de Dios, vemos de que para poder decidir, Adán y Eva tenían como premisa la palabra que Dios les había dado en un inicio. Lo que pasó con ellos fue que hubo un acto de desobediencia que hizo que ellos se apartaran de lo que Dios les había dicho. Si ustedes tienen en qué anotar, hermanos, vamos a ir anotando. Hay dos, digamos, aspectos bien importantes en este tema. Uno es la voluntad de Dios y la otra es el libre albedrío. Y ustedes dirán, ay, hermana, que eso es lo que me confunde. Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, ok, Dios tiene una voluntad para mi vida, Dios me hizo con un propósito, pero Dios también me dice que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Cómo es eso? Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Mucha gente dice, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo voy a hacer lo que yo quiera? Eso es lo que vamos a descubrir esta noche a través de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es esa voluntad que Dios tiene en nuestras metas personales y en nuestros propósitos? En la voluntad de Dios están los propósitos que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Y en el libre albedrío están nuestras metas personales. Están separadas. Y de esa manera me gustaría que las fuéramos anotando. De la voluntad de Dios depende el propósito y del libre albedrío dependen nuestras metas personales. Bien, ahora que ya sabemos esto, me gustaría, hermanos, que entendiéramos qué es el libre albedrío. ¿Puede alguien decirme qué entiende por libre albedrío? Para que participemos todos. Amén. Dice hermano William que es la capacidad que tiene el hombre para poder decidir en ciertas circunstancias. Muy bien, ¿alguien más? Ana Sandra.
perfecto, es decir, la capacidad o la libertad de poder escoger en cualquier determinada situación. Bien, pero ¿sabían ustedes que libre albedrío realmente es un término filosófico y no bíblico? Muchos cristianos se equivocan y dicen, no, es que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos libre albedrío. Cuidado, porque no es bíblica la palabra libre albedrío, no se encuentra ahí. Pero sí es un término que podemos utilizar para dar a entender que tenemos libertad de decisión como seres humanos. No estoy diciendo que el término libre albedrío sea bíblico, pero estoy diciendo que es aplicable para denominar a esa parte en la cual nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Bien, el ejemplo más práctico para identificar el libre albedrío y para entenderlo es Adán y Eva. Dios no creó robots, ¿verdad? Para Dios era muy fácil decir, voy a crear a estos seres humanos, yo los voy a mover de aquí para allá, así, ellos van a hacer lo que yo diga y ya. Pero Él no hizo eso. Desde la creación, antes de Adán y Eva, ya los ángeles tenían poder de decisión. No sé si ustedes recuerdan cómo fue que el enemigo pasó de ser un ángel a ser ahora el príncipe de este mundo y nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Fue a través de una mala decisión. Entonces él tenía libertad en ese momento de decidir, yo sigo adorando a Dios, sigo siendo el ser que Dios ha creado, o tengo la capacidad de decir, no lo quiero ser. Ni siquiera los ángeles tenían libertad de decisión. Tenían coacción, ellos tenían libertad de decisión. Asimismo fueron creados Adán y Eva, con libertad de decidir, porque es tan bonito, hermanos, saber que usted le adora a Dios, porque usted lo ama, porque es su Padre, porque siente amor por Él, y no porque está siendo obligado. Bueno, así debería de ser. Espero que ninguno de los que estemos acá estemos adorando a Dios obligadamente, o sí. Porque si hay algo así, vamos a orar más tarde. Bien, entonces, Adán y Eva era el mayor ejemplo de esa toma de decisión, de esa libertad. Entonces nosotros ahora también tenemos esa misma capacidad, ese mismo libre albedrío, también nosotros lo tenemos. Y a diario, yo les decía en un principio, nosotros venimos en la mañana, nos cambiamos, y aquí vamos a entrar ya en unos temas, vamos a ir entrando en materia, en donde nosotros decidimos. Pero ustedes dirán, ok, ya entendí, está la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios están sus propósitos generales para mi vida, pero también están los objetivos de esas metas personales. Ahora bien, ¿cómo yo tomo mis decisiones en esas metas personales? Y aquí es donde viene un juego, por llamarlo así, ¿verdad? En palabras más comprensibles, en el cual nosotros tenemos que balancear el propósito de Dios y al mismo tiempo nuestras metas personales. No pueden estar peleados. Entonces, para poder decidir en nuestras metas personales, nosotros tenemos que tener bases. ¿Cuáles son esas bases? ¿Y cuáles son esas metas personales que nosotros tenemos? Bien, algunas metas personales que podemos tener, si somos, quienes están aquí estudiando, tuvieron que decidir cuál era la carrera que iban a estudiar, ¿verdad? Levanten la mano los estudiantes activos ahorita. ¿Quiénes están estudiando? Bien, hermana Emily y hermana Mesita, ¿ok? Para poder decidir qué iban a estudiar, algunos se someten a un test para saber cuáles son sus aptitudes o para qué carrera pueden ser, funcionar mejor ellos en esa área. Otros, porque tal vez era un sueño de sus padres, ellos lo quieren cumplir. Otros, porque ya tienen ese talento. Entonces, nuestras metas personales, esas decisiones van a ir basadas en nuestros talentos. La vez pasada, ¿quién hablaba sobre talentos y dones? No sé si era Ana Sandra, que nos estaba hablando de una enseñanza sobre talentos y dones y las diferencias. Ok, para tomar decisiones personales, nosotros tenemos que basarnos en el caso de los estudios, por ejemplo, en nuestro talento. Yo no voy a decir, voy a ir a estudiar para chef si mi talento es el dibujo. No hay una congruencia, ¿verdad? Yo no voy a decir, voy a estudiar administración de empresas si soy pésimo para las matemáticas. No puedo. No puedo decir, voy a ser un médico si me da miedo la sangre. Voy a estar en contacto con eso. Entonces, ¿cómo yo tomo
personales en base a lo que Dios me ha otorgado. En el aspecto, en el área personal, nuestros talentos. Vamos a otro ejemplo, el que es más difícil y complicado. ¿Cómo yo sé con quién debo casarme? Ya vi algunas caritas, hermano. Eso es complicado, porque de esa decisión depende mucho, hermano. Depende el futuro de sus generaciones. Con eso se lo digo todo. Dependiendo de con quién usted se case, depende el futuro de sus hijos, de sus tataranietos, de sus nietos, de sus nietos. Usted sabe lo que. Entonces, y usted dice, ok, ¿cómo yo sé con quién me voy a casar? Dijimos que las metas personales no deben de estar peleadas con el propósito. Entonces tenemos que decir, ok, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es bien fácil tener metas personales en la profesión, en los oficios, en la pareja, en la economía, en la familia, cada rato tomamos decisiones y todo eso. Pero les aseguro que de todos los que estamos aquí, pocos nos sentamos y decimos, ¿se alinea esto con mi propósito? ¿Casarme con esta persona se alinea con el propósito que Dios tiene para mi vida? Es una persona que es cristiana, pero que solo se congrega el domingo porque se aburre mucho en los cultos de la semana. Pero a mí me encanta estar en la iglesia. No hay una congruencia. Está sencillo. No conviene. Cuando nosotros ponemos a decir nuestra meta personal está en función del propósito que Dios tiene para mi vida, es fácil de seguir ahí. Tal vez usted dice, ay hermana, que usted lo dice fácil porque usted no está en mis zapatos, no sabe lo que yo estoy viviendo. Lo que pasa es que no queremos renunciar a nosotros mismos, hermano. El ser humano tiene ese problema, tenemos ese problema. Se lo digo yo que he vivido mucho. A mis 33 años he tomado decisiones erradas. Han sido decisiones que han tenido consecuencias severas para mi vida, en la salud, en mi economía, como madre. Porque por no saber decidir. Por eso yo, cuando el hermano Edwin me decía, hermano, a usted le toca la enseñanza del pueblo. Pero en ese momento el Señor hablaba mi corazón y me decía, ya ves por qué te había puesto todas aquellas enseñanzas que estaba anotando, porque tengo un tiempo, hermano, de estar anotando muchas enseñanzas. Y pues el ministerio en el que yo estoy sirviendo es el ministerio de servidores, no soy una maestra. Pero yo sabía por qué. Y primeramente Dios habló a mi vida con este mensaje, porque Dios me dice, Cristi, has tomado muchas decisiones erradas, porque las has tomado en base a tus metas personales y a tu carne, no a tu propósito. Y Dios me preguntaba y me decía, Cristi, ¿sabes cuál es tu propósito? Yo no supe qué responder. Pero entonces el Señor me hablaba a través de su palabra y me decía, mi propósito es mucho más grande de lo que tú piensas. Y no hablo de ministerios, hablo de muchas otras cosas. Jeremías 33:3 dice, claro, a mí no te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esa promesa es para todos, no solo para mí. En ese momento el Señor lo habló en mi vida, pero ahora lo está hablando a ustedes a través de mí. Bien, quiero que vayamos, hermanos, para ir comprendiendo mejor cómo nosotros vamos a conocer nuestro propósito, porque ya hablamos de las metas personales, pero no sabemos cuál es nuestro propósito. O levánteme la mano otra vez si alguien sabe cuál es su propósito. El propósito de Dios, no el suyo. Que si nadie Amén. Amén. Ese propósito que nuestra hermana Nena es un propósito general como el que nos hablaba la Semana Santa. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que dentro de los propósitos hay llamados? Exactamente, ese es el propósito general. De hecho, en la Gran Comisión Jesús dijo,
Id y predicad el Evangelio. Toda criatura. El hecho de estar aquí nosotros en esta hora no solo es el crecimiento personal y espiritual propio, sino que deberíamos interesarnos por las almas que están perdidas allá afuera y no lo estamos haciendo. Amén, aleluya. Entonces, ese es el propósito general, pero los específicos también hay. Hay llamados ministeriales parciales y llamados ministeriales de tiempo completo. ¿Qué hay de aquellos que tienen llamados de tiempo completo y no lo han estudiado? ¿Qué hay de aquellos que tienen llamados parciales? Solamente por momentos, en los cuales se nos da un privilegio como en el de este momento, se va a dedicar la palabra, se va a dedicar de tiempo parcial. Y los de tiempo completo, ¿quiénes de los que estamos aquí creemos que tenemos llamados de tiempo completo? ¿Quiénes lo han descubierto? Eso es lo que yo quiero hablar ahora. Eso es lo que el Señor quiere hablar ahora. No yo, Dios. De que nos estamos enfocando en ese general. Pero los específicos para cada quien. Por eso es que los dones no se ven en la iglesia, hermano, disculpen. Por eso es que no se ve la profecía, por eso es que no se ve la sanidad, por eso es que no se ve nada de eso. Porque solo estamos enfocados en que el propósito general es predicar el Evangelio. Ya lo estamos haciendo, hermana. Ok, está bien. Pero los específicos, y a lo que fuimos llamados cada uno por cada don que fue depositado, por cada talento que fue depositado, si aquí lo hemos visto. Nuestra hermana Sandra nos hizo una explicación tremenda aquel día de los dones. No se están viendo los dones en la iglesia, es preocupante, hermanos. Discúlpeme si me exalto, pero la gloria sea para Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Pero aquí no estamos haciendo nada. Hermanos, aquí viene alguien en este momento y viene endemoniado. ¿Qué vamos a hacer? Levantenme la mano. ¿Quién tiene aquí quien ha recibido de Dios esa palabra que le diga te voy a usar en liberación? ¿Quién, hermano, de nosotros? Sabemos muchos acá, hay muchos maestros, muchos músicos, muchos de todo, pero y aquellos dones que son para edificación directa de una persona en específico, ¿dónde están? No es posible que no tengamos, sí hay, hermanos, pero están ahí dormidos, necesitamos despertarnos. Y ahí es donde intervienen tres cosas bien importantes: la oración, la palabra y el ayuno. La vez pasada que hablaba con la hermana Sandra, creo que fue para fin de año, con la hermana Sandra, de que muchas veces no nos enamoramos de la búsqueda y de que no pasamos del mismo nivel espiritual. Vamos a la iglesia, nos cambiamos, los esposos se cambian, hoy toca culto. Los niños están listos, vámonos. Llegamos, vamos a orar, vamos a cantar. Estamos haciendo todo un ritual religioso. Todos los martes, los jueves, los domingos. ¿Está mal? No, tenemos que congregarnos. Pero yo sé que hay muchos acá en la brecha, yo sé que hay muchos orando, hay gente aquí que se levanta en la madrugada. No estoy hablando también de que no hay. Hay gente que busca a Dios aquí con ganas. Hay gente que ha visto la gloria de Dios aquí. Exactamente, ahí vamos a llegar. Lo que dice Ana Elena es correcto. Vamos a llegar a ese punto. Bien, vamos a buscar, hermanos, ahorita para que vayamos entendiendo ya con la palabra esta situación que estamos viviendo. Dios nos creó con propósitos específicos. Veamos Jeremías 1:5, por favor. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué vemos ahí? ¿Es un llamado parcial o es un llamado de tiempo completo, el que Dios tenía para este hombre? De tiempo completo. ¿Es un propósito general o es específico?
específico. Es un llamado. Así es. Entonces, pero dice de que Dios lo formó en su vientre, en el vientre de su mamá, y desde que estaba ahí dijo, usted va a ser profeta, hermano. Y si Dios dijo, hermana Sandra va a tener don de sanidad, hermano William va a tener don de sanidad, hermana Flor va a tener don de liberación, cuando lo estaba formando, y tal vez no lo ha descubierto. ¿Por qué? Porque no ha sido esa la intención a la hora de la búsqueda. Cuando nosotros buscamos a Dios a través de la oración y a través de la palabra, tiene que ser con una intención. ¿Cuál es la intención a la hora de nuestra búsqueda? Saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, encontrar ese propósito, porque miren, hermanos, gente en el mundo hay millones y todos tienen metas personales y nadie en el mundo, la gente que no es cristiana, le interesa cuál es el propósito de Dios para su vida. Y es penoso que como cristianos tampoco sepamos cuál es el propósito. Si nosotros somos los principales, lo que deberíamos hacer para él. Entonces, Aleluya. veamos Lucas 1, 26, 38. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que ya el tiempo me va avanzando, hermanos, pero Lucas 1, 26 al 38. Vamos a hablar sobre José. José era un hombre, hermanos, que tenía metas personales. Él quería casarse con María, ¿recuerdan? José era un carpintero, hacía muy bien su trabajo seguramente, pero jamás se imaginó que él iba a ser el padre terrenal de Jesús. Él no sabía eso, hermanos. Vamos a leer, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Se recuerdan que a Adán y a Eva Dios les hablaba en el huerto, verdad? Era una palabra directa. Aquí ya no era así. Aquí era a través de un ángel. Y los ángeles son mensajeros. Algunos son mensajeros. Entonces, Dios siempre nos habla. En el tiempo de la creación, de manera directa, post-creación, a través de sus ángeles, a través de sus profetas, en nuestra época, aquí, en la Biblia. María y José jamás se imaginaron que ellos iban a tener un propósito tan grande. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿El llamado de María y de José era de tiempo completo o era parcial? Era de tiempo completo. Porque si ustedes recuerdan, María estuvo presente en la muerte de nuestro Señor, desde que ese niño nació hasta que murió, que gracias, Él está vivo ahora, Él resucitó. Pero hasta ese día ella tuvo que cargar con ese ministerio, un ministerio de tiempo completo. José momentáneamente tuvo que dejar el trabajo de carpintero y tuvo que andar con María de acá para allá, porque los propósitos son perseguidos por el enemigo. Y ahí vamos a otra cosa. ¿Sabían ustedes
que muchas veces nosotros no logramos identificar nuestro propósito, ya sean específicos o en generales, porque hay enemigos que están ahí todo el tiempo queriendo hacernos caer y que no identifiquemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y alguien se acuerda cuáles son esos tres enemigos de nosotros los cristianos? Amén, hermana Santa, la carne es uno. El enemigo, el mundo. ¿Y saben cuál es el más difícil de todos? La carne. Y ahí volvemos otra vez. Ay, hermana, yo no sé por qué, yo no sé. Fíjense que me salen dos muchachos, pero uno es mi novio, pero yo no sé cuál es el caso de los cristianos. Pero usted se inclina, su corazón se inclina al que su carne quiere. No se va a inclinar al que el propósito de Dios dice. Aleluya. ¿Se recuerdan ustedes de David? David tuvo dos situaciones en donde tuvo que decidir. En la primera situación, David tuvo que decidir si matar a un hombre que era bien necio o no matarlo. ¿Se acuerdan? A Nabal. Así es. Bueno, ahí interviene una mujer muy sabia, una de las mujeres que yo más admiro en la Biblia, que es Abigail. Abigail, ustedes ya saben esa historia, ella viene, interviene y no permite que pase nada. Todo queda bien, gracias a Dios, porque esta mujer sabia le dio de comer a aquel hombre y le explicó todo, ya, todo se solucionó. Ahí conoció David a Abigail. ¿Cómo era el estado de Abigail en ese momento? Casada. Y ustedes dirán, como el Señor presenta a Abigail de David siendo una mujer casada y después se ve que David la manda a traer. Y ustedes saben por qué. Por los propósitos, hermano. Porque Dios tiene propósitos. Hay una frase que he visto mucho en las redes sociales que dice: Dios no une, algún joven de aquí la he visto, que Dios une propósitos cuando une parejas. Real. Dios une propósitos. Dios permitió que David conociera a Abigail en esa situación, estando casada, pero David fue un hombre correcto. No habló con Abigail sobre: mire, usted es una mujer bien sensata, ¿qué hace usted con ese hombre? Usted merece un hombre diferente, hermana Abigail. No. Él le dijo: bendita sea Abigail. Y ella todavía le dice: acuérdate de mí cuando prosperes. No lo voy a leer ahorita, pero quiero que lo leamos en casa. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y dice de que Nabal muere. A unos días murió. Y David se da cuenta, llega a oídos de David que Nabal había muerto. Y David dice: Dios me hizo justicia. Y no solo se la hizo a David, se la hizo a Abigail, hermanos. Miren cómo iban las cosas. Parece un juego de ajedrez, cómo Dios va uniendo las piezas. Entonces Dios dice: no era ese momento de que ellos fueran pareja, era después. Ahí interviene otra cosa. Conocemos nosotros los tiempos de Dios. Ahí es donde nos utilizamos. Lo digo primero por mí y porque mucho nos ha pasado. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos fracasado, hermanos? Todos los que estamos aquí somos un antes y un después. Aquí hay una hermana Yesenia antes, después. Nuestra hermana Carolina, hay un antes, un después. Amén. Todos aquí somos un antes y un después. Un antes de Dios o un después de Dios. Y nos hemos equivocado. Incluso ya estando nosotros siendo cristianos, nos hemos equivocado. ¿Pero por qué? Porque no hacemos esto. No vemos si nuestras metas personales están alineadas con nuestro propósito. ¿Qué pasó con David en el otro ejemplo? Bien, al final David viene y se fijó que esta mujer era muy sabia y dijo: esta mujer me conviene. No lo dice ahí, pero estoy segura de que es lo que él pensó. Yo, como un reinado, necesito una mujer sabia que me ayude a manejar esa casa, no una mujer insensata. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué vio David? Un propósito
estaba viendo más allá. Pero ¿qué pasa con el mismo David después? En una historia similar, pero donde decidió erradamente. Conoce a David a Betsabé, se recuerda, estaba Betsabé ahí bañándose, y David decide con la carne, la manda a llamar, y ustedes ya también se saben la historia que aquí se ha repetido en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo decidió David en aquel momento? Conforme a un propósito, inteligentemente, y en esta ocasión, de forma animal. Así, de forma animal. ¿Sabían ustedes que los seres humanos tenemos esa parte? De comportarnos muchas veces de forma animal, como en una naturaleza animal, como si no tuviéramos sabiduría, porque es cuando nuestra carne está aquí y nuestro espíritu está aquí. Cuando David conoce a Abigail, estaba en su primer amor, iniciado. Ese es el peligro de nosotros. Nosotros, a muchos, ya tienen años de estar en el evangelio, porque muy poco. Los que están en el primer amor, sí son perseguidos por el enemigo, pero esa misma ganas que uno tiene de Dios, que hace como que uno esté un poco más firme. Pero cuando ya tenemos muchos años, ya no andamos pensando mucho en los propósitos de Dios para nuestra vida. Y eso es muy difícil, hermanos, porque eso no trae nada bueno. Bien, el propósito general para todos los cristianos es compartir las buenas nuevas de salvación. Ya lo decían nuestros hermanos, a eso fuimos llamados, a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo. Pero ahora hemos conocido que hay llamados específicos, ministerios. Aquí hay gente evangelista, ¿no? Aleluya. Aquí hay evangelistas. Aquí pueden haber futuros pastores. Aquí hay jóvenes con el potencial que a lo mejor Dios ya marcó, pero que el enemigo anda aquí, viendo de que ese propósito no se cumpla, como andaba detrás de José y de María para que ese propósito no se cumpliera. A ese niño lo quisieron matar un montón de veces. Sí. Creció el enemigo que iba detrás de él. ¿Por qué? Porque donde hay un propósito hay una persecución. Esa es otra cuestión. ¿Cómo sé yo cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? Usted es perseguido. Es perseguido. Porque tiene un propósito. Está embarazado como María de un propósito. Y hay alguien que quiere abortar ese propósito. Usted mismo puede abortar eso. Cuando no sabe si está alineado sus metas personales con lo que Dios quiere para su vida. El primer paso, hermanos, para saber cuál es el propósito es identificar mi propósito conforme a mis dones y a la revelación. No vamos a decir que la Biblia es el único instrumento que Dios nos da para revelarnos. Hay circunstancias especiales donde han habido personas que Dios les ha hablado libremente, que les habla en sueño. Recordemos el caso de José. ¿Por dónde le hablaba Dios a José? En sueño, que decía en el soñador. Se burlaban de él porque soñaba mucho. Nos habla a través de su palabra. Él dejó estatutos, dejó mandamientos para que fueran nuestra guía para tomar decisiones correctas. Como decía nuestra hermana Elena también, la falta de fe muchas veces es la que nos hace errar. ¿Sabían ustedes que la batalla de nosotros es con la fe todos los días? Amén. Eso es lo que el enemigo más ataca, la mente. Y ahora hay tanta filosofía que se lo vamos a dejar para otro tema si Dios nos da la oportunidad, sobre las filosofías que se han levantado en el mundo y que nos tratan de confundir, de que nos tratan de alejar de lo que Dios nos ha dicho, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él vino a morir por nuestros pecados y que va a volver. El mundo no cree nada de eso y es bien triste. Entonces, la batalla constante de nosotros es en la mente, el enemigo minándonos. Yo no sé por qué Dios me hace hablar mucho sobre el matrimonio en los jóvenes. Quizás algo que Él quiere hacer, pero en ese tema es bien importante, hermanos. Bien importante. Si aquí, yo sé que hay muchas jovencitas que no se han casado, muchos jóvenes, decidan bien. Aleluya. Verifiquen y vean si el propósito se alinea con sus metas personales. Primero identifiquen su propósito personal que Dios les ha dado. Primero, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a decir, ok, Dios me llamó a que yo sea maestra de escuela bíblica. Bien.
de tiempo parcial, ¿ok? Necesito un hombre que entienda que tengo un privilegio, que sea cristiano igual que yo, y si es posible que él también tenga un ministerio, porque si no lo tiene no me va a entender, aunque sea cristiano. ¿Sabían ustedes que el yugo desigual también se da dentro de la iglesia, no solo con los no cristianos, dentro de la iglesia también? Y yugo desigual no significa que la otra persona es mala, no solo eso, significa que esa persona no se alinea al propósito y a mis metas. Si usted quiere ser una mujer empresaria, necesita un hombre con visión. No puede elegir un hombre que no quiera verla crecer económicamente siendo empresaria. Necesita un hombre con visión. Pero si usted es una mujer que su sueño es vivir en el campo, tener animalitos, vivir en esa parte, pues está bien. Pero no puede elegir a un hombre que ame la ciudad y que quiera ser empresario, por ejemplo. O sea, ninguna decisión dentro de los parámetros morales es mala. Cada quien decide la vida que quiere vivir porque Dios nos dio ese regalo. Pero alineemos nuestras decisiones a las otras personas, alineémoslas en ese propósito. Ahí es como nosotros podemos saber si me caso o no me caso con esta persona. Aunque lo quiera, hermano, aunque esté bien enamorada, o hermano, que también el hombre no puede vivir. Dejemos a un lado la carne, oremos, leamos la Biblia y oremos, porque cuando nos acercamos a Dios, nuestros rostros brillan como le brillaba a Moisés. Y es cuando la presencia de Dios viene y nos da la sabiduría para tomar esas decisiones. No podemos decidir por nuestra propia carne, porque entonces, mi hermano, entonces sería la hermana que escribe la vida de Dios en su pasado. No, hermanos. Tenemos que saber si estos dos aspectos se alinean. Les hablaba rápidamente, porque ya el tiempo avanza, de que tenemos enemigos. Uno de ellos son los demonios. ¿Sabían ustedes qué significa la palabra demonio? ¿Manovilla? ¿Se me ha olvidado? Bien. Dice que la palabra demonio viene del vocablo demonio, del griego daimon, que se vincula con el espíritu divino, sabio y poderoso. Los demonios son seres inteligentes, más inteligentes que usted y yo. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y levanta bandera por nosotros. Aleluya. Es inteligencia, ellos son muy inteligentes. ¿Sabían ustedes que hay muchos ahorita asignados para cada uno de los que estamos nosotros acá, incluso mi persona, que son asignados específicamente para estudiarlo a usted? Miren, hermano, yo estoy segura que el demonio que le fue asignado para estudiarlo a usted sabe más que usted mismo. Aleluya. Y por eso es que usted muchas veces recibe tentaciones que aparentemente parece como que aquello viene de Dios, porque ya lo estudió bien. Ya lo estudió bien. Porque dice aquí que son seres sabios, tienen inteligencia. Ellos saben de qué manera le va a llegar a Emily, a nuestra hermana Nena, hermana Cristian, hermano William. Él sabe cómo nos va a llegar. A ninguno le va a llegar de la misma manera, porque ya lo estudió de manera individual. Entonces, ellos van a estar persiguiendo ese propósito. ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a discernir? Si no oramos, no vamos a tener discernimiento. Yo puedo leer la Biblia todos los días, pero si yo no oro, no tengo discernimiento y solo la voy a estar leyendo como cualquier otro libro. La oración debe de ir pegada a la palabra, no pueden estar separadas. En pocas palabras, al final el sermón es lo mismo, la carne, y que me implica la voluntad y el espíritu. Eso es al final. Bien, el paso 2 es identificar mis metas y que éstas estén alineadas con mi propósito. Verificar que mis metas no interfieran con mi propósito. Ese es el 3. El paso 4, verificar que mis metas no vayan en contra de la ley de Dios. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo que nosotros hacemos o decidamos con nuestra vida no tiene que infringir las leyes y estatutos que Dios nos ha dado. Ustedes dirán, es que estoy en el tiempo de la gracia. Ya no me hable del gobierno independiente, hermana. Si Jesús dijo que todos se reducían a uno solo, ¿cuál era el mandamiento que dijo Jesús?
hay gente. Y los mandamientos no es nada más que una cerca. Yo había una imagen donde decía que los mandamientos eran una cerca, como una cerca que nos protege. Es un medio de protección que Dios nos dejó porque Dios dijo, miren, esto es increíble, hermano. Dios nos compara con ovejas. Ustedes ven que las ovejas son torpes. Son mínimas, así de... Yo le aseguro que usted llega donde está una ovejita, le lleva a sacar tierra, la ovejita, ¿verdad? Y se despertira y la lleva a estar ahí. Así somos nosotros. Con una nadita ya nos movemos. Entonces, como Dios sabe esto de nosotros, Él es tan sabio que Él nos ha dejado los mandamientos. Ah, me voy a casar con esa persona, ok, es soltera. No, es que ella está casada, pero está proceso de divorcio. No es el momento. No es el tiempo de Dios. Abigail ya debe responder. Ay, pero hermana, mira, Abigail conoce estando casada. Ay, hermana, pero no, los tiempos, David hizo lo correcto. En ese momento no le dijo nada a Abigail, se alejó y no lo volvió a buscar hasta que el esposo murió, se hizo cargo de ella. Ay, hermana, yo tengo que hacer este negocio con esta persona, fíjese que es bueno porque es un gran inversionista, tiene mucho dinero, me puede hacer crecer el negocio. Pero tiene un pequeño problema. ¿Cuál? Es que fíjese que él dice que tiene un método para que no paguemos tantos impuestos. Que vaya impuestos, dice. Viene de Dios. Viene de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque infringe la ley de Dios. No robarás. Aleluya. Me estoy fijando en fulano está casado, ay, que la ley dice no van a cometer adulterio. ¿Y por qué lo dice? Para protegernos. Aleluya. Para protegernos, porque si nos casamos con un hombre adúltero, podemos morir de una enfermedad venérea. ¿O no? Puede pasar. No estoy siendo exagerada, vea las estadísticas, vaya a ver las noticias. Ay, hermana, pero es que mire, fíjese que mi novio dice que como él y yo nos vamos a casar, podemos tener relaciones sexuales antes de casarnos. Como ya estamos prometidos, ya no importa, hermana, es lo mismo. No. ¿Sabe usted que todos los espíritus de ese muchacho se le van a pasar a usted? Aleluya. Y después le van a dar buscando liberación. Y yo antes no veía pornografía, pero como él ve pornografía, de repente la muchacha empieza a ver. Está contaminada. Aleluya. ¿Qué quería Dios? Protegernos, hermano. Nosotros es que nos encanta meternos en inmundicia. Así es. Nos encanta salir como ovejitas desperdigadas, como locas allá. Como decía hermana Sandra, que siempre nos acordamos de una anécdota de hermano Sofonías, de una cabrita. Muchas veces nos convertimos en cabritas y salimos como loquitos ahí haciendo lo que queremos. Pero cuando nos dan el resultado médico, por favor, Señor, ¿por qué me equivoqué? Era evitable. Ya, cuando no se lo conté. Entonces, y eso es otra cosa, hermano. Yo lo he vivido, le voy a decir algo, muchas veces también pendientes del reloj. Aleluya. Yo sé que tenemos actividades, que el culto tienen ahora por X razón, pero hermanos, aquella multitud de que seguían Jesús, no andaba con eso, hermano. A veces ni habían comido, y nosotros, que tengo gastritis, hermano, usted no sabe que tengo gastritis, yo no puedo estar sin comer. Lo que pasa es que la carne está aquí, el espíritu está aquí. Yo lo he vivido, no es mentira. El día que los dientes se tocaron, y dice el hermano Edwin, vamos a cantar la alabanza. Y todos ahí bien preocupados porque ellos quieren eso. Aleluya. Por eso la voy a cantar ahora, ¿verdad? Porque está triste. Bien, vamos a hacer una retroalimentación. Pero quiero que busquemos Josué 1:8 para finalizar. Ya terminé, hermano, no te preocupes, ya nos vamos. Vamos a terminar con Josué 1:8. Este libro de la ley. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro, hermanos? Levántala, quiero ver quiénes andan. La Biblia. Eso, aleluya, muy bien. No nos hemos modernizado todavía, eso está bien. Ahí no nos tenemos que modernizar. Bien, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántas horas leemos la Biblia? De día. En el matutino, en el
el de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice Dios, para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Está la respuesta? Sí, amén. Entonces ahora cuando ustedes les pregunten, hermano, ¿cuál es su propósito? Si usted no sabe, en eso estoy. Estoy orando a Dios, estoy descubriendo mis dones, estoy descubriendo mis talentos. Voy a identificar cuál es mi propósito. ¿Cuántos llevamos esa tarea hoy? Amén, aleluya. ¿Cuántos vamos a descubrir cuál es el propósito? Y a los que Dios le diga que el llamado es completo, tiempo completo, están listos. Santo. Amén. Si Dios les dice, van a salir a predicar fuera de El Salvador. Aleluya. Esperemos la confirmación de Dios. Dios confirma a través de su palabra, nos confirma a través de los dones. Si de repente viene alguien que me dice endemoniado, aquí cae, viene un hermano, oremos, y de repente el demonio salió mientras determinado hermano estaba orando, ahí está. Ahí es donde liberación. Lo identifica en el momento y dice, lo voy a desarrollar. Me dieron este privilegio y lo supe aplicar bien. Me dijeron que fuera maestra de niños y los niños están encantados conmigo y me entienden. Este es aquí. Esto es lo que Dios quiere. Aleluya. Busquemos el propósito, no nos estanquemos. El propósito no solo venir a estar sentado, el propósito es trabajar para la obra de Dios. Y con los propósitos específicos logramos alcanzar el propósito general que es alcanzar el alma. Para conclusión, hermanos, para toda toma de decisiones, debemos plantearnos las opciones y cuáles se alinean con el propósito de Dios para mi vida. El propósito nos lo muestra la palabra, consejos, mandamientos, etc. Si lo que voy a decidir no está peleado con mis principios espirituales y con mis metas personales no deben estar peleadas tampoco con mi propósito. Ahí está la clave. Esa es la clave para saber si algo me conviene o no. Ver si está peleado con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice